Hola, bienvenidos de nuevo a Demos. Hoy vamos a tratar de arte otra vez y sus relaciones con el poder político y con el poder económico. Tenemos con nosotros para hablar de este tema a Pilar Baselga y tenemos a los controles a Xavier Bermúdez. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a seguir hablando, ahondando sobre este tema tan divertido. Sí, la verdad es que es un tema muy entretenido. A mí me tuvo unas horas entretenido investigando lo que vamos a hablar hoy, sobre todo desde el punto de vista jurídico, porque es muy interesante. Hoy vamos a hablar de la colección Naseiro. ¿Es así, Pilar? Sí, me habías propuesto que diéramos unos brochazos sobre esta situación. ¿Quieres que lo comente yo? Sí, voy a introducir previamente para saber quién es Naseiro. Vamos a hablar de la colección Naseiro. Naseiro estuvo procesado por una financiación ilegal del Partido Popular, debido a unas escuchas, bueno, de donde había arrancado una investigación que culminó, pues, habiendo graves problemas de financiación irregular en el Partido Popular. Este procedimiento llegó al Supremo y el Supremo lo archivó por un motivo, porque un juez había dado una autorización para escuchas telefónicas por un asunto de narcotráfico, pero la policía y el juez instructor, viendo que había también asuntos de financiación ilegal, aprovechó que un juez había dado una autorización para escuchas ilegales para escuchar también el asunto de financiación política. Esto no se puede hacer porque necesitaban una orden judicial expresamente para investigar la financiación política y debido a eso se declaró nula toda la prueba y se cayó todo el sumario íntegro, lo tiró para abajo el Supremo. De tal manera que nada hay irreprochable con el caso Naseiro, aunque sí es verdad que vamos a ver que con el arte se pretendió ocultar puede ser que esa financiación ilegal. ¿Es así, Pilar? ¿Qué ocurrió con la colección Naseiro? No, 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 no. No voy a decir eso que me acabas de decir. No, no, se la vendió a Bárcenas, ¿es así? No, no. A ver, yo lo que sé, o sea, yo no voy a hablar de lo que no sé. Lo que yo sé es que en el 2006 el gobierno de España acepta la colección de 40 bodegones del señor Naseiro en pago de una deuda que tenía el BBVA con Hacienda. Eso es lo que yo sé, digo y está ahí documentado. Nada Bien. más. Yo no sé si esa colección Naseiro está relacionada con alguna cosa oscura de la financiación. Lo que sí señalo es que 40 bodegones no cuestan 26 millones de euros. Y el sistema de la dación, que hay que explicar ahora lo que es el sistema de la dación, no se debería utilizar en el caso de los bancos. Un momento, yo sí que añado a eso que Luis Bárcenas, el extesorero del PP, declaró ante el juez Pablo Ruz que esa colección se la vendió él a Naseiro. Luis Bárcenas a Naseiro, no al revés como había dicho yo antes por error. Luis Bárcenas vendió la colección de los cuarenta y tantos cuadros a Naseiro. Y la única justificación que aportó Bárcenas al magistrado Pablo Ruz sobre esa venta fue un manuscrito con una venta de 4 bodegones por 1.536 euros. Estos 4 bodegones están ahora mismo colgando de las paredes del Museo del Prado. Eso es, hasta ahí llegó. Bien, entonces, acabas de decir que por 1.500 euros Se ven Naseiro compró 4 cuadros. 4 cuadros que de los mejores porque están colgados en el Museo del Prado ahora mismo. No, no están colgados. Ah, ¿no? Yo tengo una cantidad bastante importante de mails que le he enviado al Museo del Prado, a los responsables, preguntando que por qué España se ha gastado 26 millones de euros en comprar 40 bodegones si resulta que no están colgados en ninguna parte y que si eran tan importantes, ¿por qué no se exponen? Y si no eran tan importantes, ¿por qué se compraron por un precio exorbitante? Porque si dividimos 26 millones de euros por 40, sale cada cuadro a 650.000 euros. Cuando me estás diciendo que compraron 4 cuadros por 1.500 euros.
1536 exactamente, según declaró Bárcenas, que fue el vendedor al juez Ruth, que es un juez de la Audiencia Nacional. Sí, sí. Pues luego esto lo compró. Vamos a ver, el BBV lo dio en pago, esos 40 cuadros, por 26 millones de euros. Así Sí, es. sí, Esa es la noticia, eso es lo que salió en todos los periódicos. claro. Pero lo que voy a explicar ahora lo que es la dación. Mm. Resulta que en tiempos de el general de Gaulle, en Francia el ministro de Cultura era eh, André Malraux, el escritor. Y él sabía, porque lo decía todo el tiempo Picasso, que la mejor colección de Picassos era la que tenía Picasso en su casa. Porque Picasso trabajaba de una manera muy compulsiva y hacía, por ejemplo, 20, 30 versiones de un cuadro de El pintor y su modelo, y entonces pues había mucha morralla. Entonces las obras buenas, que eran 2 o 3, se las quedaba y las otras las vendía. Él nunca tiraba nada. O sea, la papelera de Picasso estaba pulcra, no tiraba nada, porque sabía que lo que para él era sin interés, siempre había alguien que estaba dispuesto a darle algo de dinero por eso. Entonces él hacía eso, ¿no? Por eso su colección privada, además de tener muchísimos cuadros suyos y esculturas y de todo, grabados, dibujos, tenía también obras de grandes artistas, amigos suyos, como Matisse, Cézanne, el aduanero Rousseau, en fin, mucha gente. Y entonces Malraux pensó, si se muere Picasso y los herederos nos tienen que pagar la cantidad del impuesto sobre las herencias, no la van a poder pagar porque no hay dinero. Entonces se va a desmantelar la colección. Y lo que pensó es inventar el término de, en francés, dation, que en español se convierte en dación, que consiste que en vez de pagar con dinero en efectivo, pagas con obras de arte. Pero lo que tiene, o sea, es decir, que se inventa para cuando tú no tienes dinero en efectivo, pues pagas en obras de arte. Pero si hay algo que tiene un banco, es precisamente dinero. Lo que yo creo que no es correcto, y esto se tendría que investigar a nivel judicial, pero yo no soy quien, es si corresponde que un banco que debe 26 millones de euros compre una colección a un tercero que además de un valor muy dudoso, que resulta que el gobierno, es decir, los departamentos de tasación de obras de arte, den su visto bueno y que digan, estos 40, a ver, tengo aquí la mano, estos 40 cuadros valen 26 millones de euros. Y eso es lo que yo cuestiono, primero, que sea una dación real, y es decir, que realmente esa colección estuviera en... Pero igualmente, no puede haber dación porque es un banco, no es un particular. Así Bueno, que aquí hay muchas cosas muy raras. Y hay que saber que, es que esto lo añado porque es muy interesante, esto es en el 2006. ¿Tú te acuerdas quién estaba en el gobierno en el 2006? en 2006 estaba el PSOE ya. Zapatero. Sí, Bien. sí, está. Cuando el PSOE está en el poder, favorecen a la BBVA. Y cuando está El el PP es el es Santander. Santander. Claro, qué casualidad. Que fue precisamente, o sea, no es un capote, es un capotazo, no sé cómo decir. En vez de pagar 26 millones de euros al Estado para todos nosotros, para tapar los agujeros que tenemos, resulta que el Museo del Prado se ha quedado con 40 cuadros completamente prescindibles que ni siquiera están expuestos. ¿Por qué no están expuestos? Porque como el Museo del Prado tiene 22.000 obras de arte, de las cuales solo puedes poner menos de 4.000 porque no hay sitio, ¿para qué queremos 40 bodegones de cuarta? Pues esa es Sí. la historia. Bueno, pero aquí yo sí que investigué ayer porque el tema es apasionante. Por cómo un banco paga 26 millones de euros en cuadros, ¿eh? Y además que esos cuadros precisamente vienen de manos de Naseiro y de Bárcenas, ambos con gravísimos problemas por financiación ilegal en el PP. ¿Qué estaba ocurriendo con esta colección? Pues mira, lo normal es que hubieran sido embargados. Y estos salieron de sus manos antes de que pudieran ser embargados por algún procedimiento judicial. Y el BBVA o sea que los vendedores estaban apurados, tenían que vender y por tanto tenían que vender barato. El BBV tenía 26 millones de euros que pagar y podía decir que esa colección valía 26 millones de euros y darla en pago. ¿Es legal pagar
en especie, es decir, en obras de arte. Pues mira, la ley tributaria establece que se puede hacer si hay una ley que lo autoriza. En concreto, la ley del patrimonio, la ley del patrimonio histórico español, sí tiene el artículo 73, establece que sí se puede pagar en obras de arte, o si esas obras de arte están catalogadas como del patrimonio histórico español o de interés cultural. Es decir, si se cataloga por interés cultural, que es un simple expediente administrativo, yo puedo tener un cuadro que considero que es muy bonito y puedo decir a la administración, oiga, considero que este cuadro es de interés cultural. Y si hago un expediente y si consideran que es muy bonito y que, bueno, que tiene cierto valor, pues ya me lo catalogan. En ese caso, yo ese cuadro sí podría darlo para pagar mis impuestos. Pero ¿qué ocurría en el año 2006? En el año 2006 había en vigor esta norma que autorizaba a pagar en especie, tenía un segundo párrafo que ya no existe, que ha desaparecido, que dice que si yo compro ese cuadro, un cuadro, por 1.000 euros y luego lo vendo al Estado para pagar mis impuestos por 1.000.000 de euros, esa plusvalía de 1.000 a 1.000.000 no tributa. Estaba en el artículo 73, había un segundo párrafo que decía esto, y que ya no existe ese cuadro, ese artículo, esa segunda parte ya no existe. ¿Qué pudo ocurrir aquí? Que el BBV comprara la colección Naseiro muy barato, vamos a poner 1.000.000 de euros, por ejemplo. Se lo vende al Estado por 26 millones de euros. Hay 25 millones de plusvalía. 25 millones de plusvalía, hay que pagar unos 9 o 10 millones de euros por esa plusvalía. Pero como entonces estaba exenta, no tiene que pagarla, de tal manera que se libra de una deuda de 26 millones de euros por el precio de compra, que es 1.000.000 de euros. Esa fue la jugada del banco. Ya, pero ahí donde tú sabes de leyes y yo sé de arte, y lo que yo te garantizo es que esa colección no cuesta 26 millones, pero no vale 26 millones de euros. No los vale. Y el precio no lo puede poner solamente el BBVA. Lo tiene que poner el que tasa la obra. Y el que tasa la obra es el comprador, o por lo menos los tasadores del Estado español. Entonces yo quiero saber quiénes son los tasadores del Estado español que están pagados por todos nuestros impuestos, que se deben a nosotros, que nos deben servir, y que resulta que en vez de actuar para favorecer al Estado español y a todos nosotros, lo que hacen es, favorecen al Estado pero perjudican a la nación, y lo que hacen es actuar para favorecer a un banco. Bueno, pues en esto hay precedentes en la jurisprudencia española del Instituto Valenciano de Arte Moderno, cuya directora, que se llamaba Consuelo Ciscar, está procesada por adquirir obras de arte a más o menos 10 veces su valor. Es decir, si un cuadro valía 1.000 euros, pues ella lo adquiría por 10.000. O si valía 1.000.000, pues ella lo adquiría por 10 millones. Y por esto está procesada actualmente. Que se sospecha que fuera estaba la Fundación Bancaja, una de las personas que valoraron esta colección, la colección Naseiro. De ahí pasó a valer 26 millones de euros para Hacienda. De tal manera que el BBV se ahorró pues una buena cantidad de millones de euros. Sí, exactamente. El arte es fantástico. Sí, es lo que tú decías, es mágico. Tú tienes una colección que puede valer 1.000.000 de euros y saldar una deuda con el Estado de 26 millones. No está mal, siempre y cuando seas un banco, claro. Porque imagino que si lo trato de hacer yo, a lo mejor no son tan compasivos conmigo. No lo dudes. No lo dudes, que a nosotros nunca nos harán esos favores. Estos son favores. Estos están pagando favores. Sí. Oye, y otra cosa de la que queremos hablar hoy es del legado de Villaescusa. ¿Qué ocurrió con Villaescusa? Es Manuel Villaescusa Ferrero, que es un abogado que falleció en el año 91. Sí, pues mira, Manuel Villaescusa era un hombre completamente anodino, de una vida gris, totalmente, que vivía en su despacho de 60 metros cuadrados. Y este señor, del cual poco se sabía, de repente muere en un accidente de tráfico en 1991. Su coche,
que probablemente era de gran cilindrada porque era de matrícula de Gran Canaria, y en aquellos años ya sabemos que eran como Mercedes y cosas de ese tipo de coches, pues es embestido por un SEAT 127 con 3 soldados americanos. Los 3 soldados americanos quedan ilesos. Este accidente tuvo lugar en la calle de María de Molina con Serrano, y los 3 soldados americanos salen ilesos y él muere. Es un accidente muy extraño, muy extraño. Y lo más extraño todavía que va a pasar es que cuando abren leen su testamento, aparece que él ha legado al Museo del Prado, cuando a él le importaba un pimiento el arte, jamás había tenido ningún interés por el arte ni por el Museo del Prado, pues lega una fortuna de unos 7.000 millones de pesetas al Museo del Prado. Y bueno, hay que saber que este señor no era ningún angelito de la guarda, porque ya lo habían pillado en Barajas con una maleta, sacando dinero, 5 millones de pesetas en dinero en una maleta en Barajas. O sea que ya le habían pillado haciendo este tipo de cosas. Entonces, una de las voluntades del legatario, el señor Villascusa, era que se comprara una obra importante y preferiblemente en el extranjero. Es decir, que el dinero sirviera para traer a España una obra especial, una obra extraordinaria, una obra que no se puede comprar dentro del mercado español. Bien, creo que con 7.000 millones de pesetas de la época se podía haber comprado algo extraordinario, pero resulta que no se atiende a la voluntad del legatario, y ahí también hay que preguntarse por qué, y resulta que en el año 93 hacen una exposición en el Museo del Prado donde muestran lo que han comprado. 26 cuadros, 50 dibujos, 18 aguafuertes, es decir, 94 obras totalmente prescindibles, totalmente menores, que lo que van a hacer es amontonarse en los cajones y en las perchas, que se llaman así los lugares donde se cuelgan los cuadros. Y se gastaron 1.600 millones de pesetas de la época. Entonces, seguimos. Otra de las cosas que se compró con el dinero del Villascusa fue la duquesa de Chinchón, que es un cuadro de Goya muy famoso que se llama La Chinchona, que pertenecía a los duques de Sueca. La cantidad que se les dio a la familia fueron 4.000 millones de pesetas. Sin embargo, cuando uno lee en las hemerotecas, resulta que dicen los artículos que como no alcanzaba con el dinero de Villascusa, el Estado tuvo que poner 2.000 millones de pesetas para completar los 4.000 millones. Y yo digo que no se puede entender porque el legado era de 7.000 millones. Entonces aquí hay cosas muy raras, y también con este dinero del Villascusa se va a comprar un bodegón de Sánchez Cotán que pertenecía ¿a quién? A la viuda del duque de Hernani. Un bodegón de Sánchez Cotán que tendría que haber costado 40 millones y que se le pagó a la viuda 450 millones de pesetas. Que esto fue lo que hablamos en el programa pasado, los 450 millones de pesetas que recibió la viuda a cambio de no denunciar toda la colección Hernani que había desaparecido. Eso, bueno, a cambio, eso es una sospecha. Nosotros sí, no lo podemos saber, es una sospecha, pero ¿cómo sí lo podemos saber? Sí, pero hay dos hechos objetivos. Uno, que cobró 450 millones de euros, de pesetas, sí, por ese bodegón, que en principio no tenía ese valor. No. Eso es un hecho objetivo. Y segundo hecho objetivo es que esta señora, la viuda de Hernani, no reclamó toda la colección Hernani, que era suya y que había desaparecido, y que están apareciendo ahora en los museos de Estados Unidos. ¿Es así? Es así. Eso es lo que yo creo. Son cosas muy raras, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención, y esta es mi hipótesis sobre todos estos chanchullos con el arte, es que en realidad, si Villascusa dona su patrimonio, es para evitar que se investigue sobre ello. Esa es mi teoría, porque no se investiga jamás el origen del dinero que se mete en el arte. Puede ser el dinero más sucio que hay, pero si tú con el dinero más horrible, más sucio, que proviene de asesinatos o de cualquier cosa horrorosa, tú compras una obra de arte, ya te van a hacer la ola en cualquier museo que has comprado una obra de arte. Entonces, el arte lava más blanco, es fantástico.
Sí, porque eso es lo que hemos hablado antes de la colección Naseiro, y que a su vez fue de Bárcenas y que al final lo compró el BBV, no hay documentación sobre esa adquisición. Es decir, el BBV apareció con unas obras de arte compradas a Naseiro, el BBV manda tasarlas, alguien firma que eso vale 26 millones de euros y Hacienda se lo cree sin saber por cuánto lo había comprado el BBV, porque lo había comprado muy recientemente y por tanto el valor de compra y el valor de venta no tenían que distar mucho, pero como ni al BBV le interesa, ni a Hacienda tampoco le hizo por preguntar, pues no sabemos cuál es el origen de esos 26 millones de euros que procedían de Naseiro y de Bárcenas, ambos procesados por financiación ilegal. Efectivamente, el lava muy blanco. El arte lava muy blanco. Si a eso lo unimos que las plusvalías entonces estaban exentas de impuestos, es decir, que podías comprar una obra de arte por 1.000 euros, valorarla con algún amiguete por 1 millón y pagar una deuda a la hacienda de 1 millón de euros, pues efectivamente lava muy blanco. Otra de las obras que se compró con el legado de Villascusa fue el ciego tocando la zanfonía, ¿no? Sí, De Letour. Que de fue Georges de comprado, Latour, sí, sí, es fue un comprado cuadro, muy sí, bonito, muy hermoso. bonito. Y fue comprado en una subasta en Londres. O sea que, Mm. pero claro, nadie sabe de dónde procedía ese dinero. De hecho, Y, últimamente han encontrado más dinero en cuentas en Suiza. sí, Entonces, el Museo del Prado está haciendo gestiones para recuperar el dinero de Villascusa que estaba en Suiza, pero no sé, o sea, yo creo, mi opinión es que Villascusa era un testaferro de movimientos muy turbios y muy sucios de dinero. Y que precisamente para que no se investigara los dueños de esos ires y venires de dinero, se lo dan a él y él lo da al Prado para que no se investigue. sí, pues lo Esa es mi consiguió. opinión. Lo consiguió, igual que Naseiro y Bárcenas consiguieron que no se investigara el origen del dinero que sirvió para comprar esa colección que fue vendida. Exactamente, Que al final, exactamente. pero la verdad es que quien más lava más blanco no sé si es el arte o es Hacienda, porque lavar 26 millones de euros en un, de una, con una sola compra, una sola aceptación de pago, hombre, yo creo que eso es mejor que Ariel. Sí. Lo curioso en esto es que cuando, por ejemplo, Pilar Eire ha publicado cosas en contra de la familia real en sus libros, lo primero que le pasa es que le hacen una inspección fiscal. Sí. Así que realmente el Ministerio de Hacienda es digno de ser una tesis doctoral de criminología. Bueno, y sin más, si conectamos al Ministerio de Hacienda con las obras de arte. Bueno, pues hoy ya siguen estando permitido pagar impuestos con obras de arte siempre y cuando esas obras de arte estén catalogadas. Que si alguien tiene alguna obra de arte y debe dinero a Hacienda, pues basta con que abra un expediente para que lo cataloguen como bien de interés cultural, que alguien lo valore como Dios manda y puede saldar su deuda con Hacienda con una obra de arte. Claro, porque, a ver, si todos pudiéramos hacer eso, sería genial, porque tienes una deuda con Hacienda, te vas a una Almoneda, como fue Bárcenas, compras un cuadro con un besugo, como hizo Bárcenas, lo compras por 500 euros y luego tienes un enchufe en el Ministerio de Hacienda y te lo valora por la cantidad que tú quieres. Eso es lo que ha hecho el BBVA, Sí. exactamente eso. Pero tú y yo no lo podemos hacer. Al Hombre, contrario, y, al contrario, a nosotros nos miran hasta el ticket de taxi si te lo has merecido o no te has merecido descontarlo de tus ingresos. bueno, Hacienda somos todos. ¿Qué ocurrió ¿qué ocurrió con un cuadro de Picasso que hace poco fue descubierto en un barco camino de no se sabe dónde? Sí, bueno, esto yo creo que lo comentamos en el último programa, que Sí, es que el hermano de Emilio Botín, Jaime Botín, fue, digamos, dicen que pillado con las manos en la masa intentando sacar de España en su yate un cuadro de Picasso. Entonces fue inmediatamente detenido y este cuadro, que en mi opinión es un falso,
pues se ha convertido en un BIC, un bien de interés cultural, un cuadro que está siendo estudiado en el Museo Reina Sofía, pero curiosamente esto pasó hace, creo ya año y medio o algo así, y no tenemos noticia de este cuadro. Digo yo que si fuera una obra tan extraordinaria que, que España no se podía perder, pues estaría expuesta en algún lugar. Yo creo que lo han investigado, que lo han estudiado, que se han dado, eso es mi opinión, ¿eh? Se han dado cuenta de que no es un cuadro de Picasso, ya no se atreven a decirlo porque van a hacer el ridículo de haber dicho que era un bien de interés cultural y ahora resulta que es un falso. Entonces, eso sería entrar en este capítulo que un día espero hablemos de los cuadros falsos. Sí. Sí, será muy bonito. Ese de luego será un capítulo extraordinario. Pero ya entramos dentro del arte, de lo que es el arte. Bueno, pues este Picasso, ya sabemos que como está en el inventario de bienes de interés cultural, ese Picasso ya sirve para pagar impuestos. Y debido a que a la truculenta historia del intento de fuga del Picasso sin patas, pues seguramente ha subido la fama del cuadro y habrá subido enormemente su valor. Es decir, con ese cuadro, ante Hacienda, vale un montón, ante Hacienda digo, porque no creo que haya ningún aficionado al arte, más o menos con dos o tres dedos de frente, que se le ocurra comprarlo por una suma alta. Pero Hacienda, sí. Hacienda, tal y como está el expediente administrativo de esa obra, Hacienda es capaz de admitir ese cuadro a cambio de saldar una deuda bastante importante. Claro, y así entrará otro cuadro falso a los museos españoles. Bueno, eso es, y otra vez más, nosotros nos vamos a quedar así, a dos velas, mientras Botín lo festeja con Crystal Roderer en su yate camino a Córcega. Oye, pues que le vaya bien, de verdad. Bueno, Pilar, pues ha sido un placer estar contigo otra tarde. La verdad es que me lo paso muy bien y además pones problemas con retos jurídicos muy interesantes, porque yo de esto no tenía ni idea, que se podía pagar de este modo y haciendo estos chanchullos que se podía pagar Hacienda. Claro, porque espera, para rematar que tenemos un minutito, lo que acabamos de decir para que la gente lo entienda. No le pillaron con las manos en la masa. Él sabía que quería hacer todo esto. Entonces, ¿cómo puedes conseguir pagar tus impuestos con un cuadro falso? Pues montas un pollo, se declara de bien interés cultural y ya se lo tienen que envainar y ya no pueden decir nos hemos equivocado. Es decir, que gracias a eso, Jaime Botín se va a ahorrar de pagar muchísimos millones de euros, tiene ahí como una especie de cheque en blanco con el cual pues tranquilamente puede pagar, o sea, es fantástico. Sí. Es fantástico, pero eso no lo puede hacer cualquiera. Primero, comprar un cuadro falso, tienes que estar metido en las mafias de las falsificaciones, que ellos como son unos piratas que tienen botines, pues están acostumbrados, que son nosotros no. Y luego hay que poder movilizar la prensa. ¿Y cuándo ocurrió lo de Botín? Que es el Santander. Con el PP en el poder. El PP, sí, así claro. Es. Entonces ya está todo. O sea, los medios de comunicación lo que hacen es montar la espuma para que un falso se convierta en un bien de interés cultural con el cual Jaime Botín va a poder pagar sus impuestos casi gratis. Exacto, por un precio módico de algún cuadro un poco... Oye, pues ha sido un placer y ha sido muy divertido la charla contigo. Te emplazo a otra sobre la falsificación de cuadros. Sí, y sobre el chino. Hoy sí, el chino, que es una historia muy interesante también. Sobre el chino. Ese tiene mucha amiga. Sí, pues que tenemos que hacer un programa sobre la falsificación de cuadros y otro sobre el chino. Y oye, gente igual que el chino que hace obras de arte con fuegos artificiales dentro de los museos. Sí, ¿te parece bien? Sí, sobre todo tiene que ser dentro del Salón del Trono de la Monarquía Española, porque si no, no tiene gracia. Ninguna gracia. Oye, pues un placer, Pilar. Y nos vemos en la siguiente. Gracias a Xavier Bermúdez de los controles y hasta el próximo programa. Muchas gracias.